Hola, mi nombre es Sofía Noceda y hoy vamos a ver los fármacos antimigrañosos. El contenido de la clase va a ser la clasificación de las cefaleas, la fase de la migraña y su clínica, las bases del tratamiento de la migraña, triptanos, ergotamínicos y los nuevos tratamientos. Respecto a la epidemiología, las cefaleas son el motivo de consulta más frecuente en neurología. La migraña afecta al 12% de la población mundial. Predominan mujeres en una relación de 3:1 y tiene una edad de inicio entre los 15 y los 30 años. Es una patología que produce gran gasto en salud porque afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y es responsable de un gran porcentaje de ausentismo laboral y escolar. Las cefaleas se pueden clasificar en cefaleas primarias y secundarias. Las primarias van a ser la cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente a nivel mundial, la trigémino autonómica y la migraña. Las cefaleas secundarias van a ser secundarias a otras patologías, como pueden ser infecciones, traumatismos, neoplásicas, por causas metabólicas o vasculares. Y puse en negrita que las cefaleas causadas por fármacos son las cefaleas secundarias más frecuentes. Sería una cefalea por consumo crónico de medicamentos que se utilizan para combatir a las cefaleas. Dentro de las cefaleas primarias tenemos a la cefalea tensional, a la migraña y a la cefalea en racimos. La cefalea tensional es una cefalea que dura entre 30 minutos y 7 días en el caso de no recibir un tratamiento. Como muestra el dibujo, es una cefalea bilateral, opresiva, de intensidad leve a moderada, que no se acompaña de náuseas y vómitos, puede presentar o no fotofobia o fonofobia y no empeora con la actividad física. La siguiente cefalea que vamos a ver es la cefalea en racimos, que está dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas. Es una cefalea que dura entre 15 minutos y 180 minutos en el caso de no recibir un tratamiento. Es de carácter unilateral en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal, severa a muy severa, y se acompaña de síntomas homolaterales como inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, miosis, tosis, taponamiento de oídos, entre otros síntomas. Y luego tenemos a la migraña, que es una cefalea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada severa, que se acompaña de náuseas y vómitos, aumenta con la actividad física y se acompaña o no de fotofobia o fonofobia. Tiene una duración entre 4 y 72 horas. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en este tipo de cefalea, en la migraña. Y podemos clasificarla a grandes rasgos en si tiene aura o si no presenta aura. Esto lo vamos a ver a continuación. Las fases de la migraña son 4. Tenemos al pródromo, al aura, a la migraña propiamente dicha, es decir, la fase de la cefalea, y a la postcefalea o resolución. El pródromo son síntomas premonitorios que presenta el 80% de los pacientes que tienen migraña. Son características inespecíficas como irritabilidad, hiperfagia, lentitud mental, fonofotofobia, cambios de humor, alteración del ritmo urinario, bostezos. Y estos síntomas van a presentarse horas o días antes del inicio de la cefalea, pero van a desaparecer previo al inicio de la cefalea. Durante este momento, en el pródromo, es el momento ideal para indicar un fármaco que se utiliza para el tratamiento agudo. Luego de esta primera fase, va a continuar la fase del aura. El aura son déficits neurológicos reversibles que se presentan entre 5 minutos y 1 hora previa a la cefalea. Pueden permanecer en el principio de la migraña, pero siempre finalizan antes que la crisis. Y las manifestaciones clínicas que va a presentar este paciente van a depender de la zona que estuvo sufriendo hipoxia. La clínica puede ser muy variada, desde características visuales, como podemos ver en ese dibujito, con destellos,
líneas, estrellas, ver imágenes en mosaico, ver visión en túnel, presentar dolor ocular, puntos de ceguera temporal, visión borrosa. Puede haber manifestaciones sensitivas o motoras, como dificultad para hablar, temblores, parestesias. Puede presentar también vértigo. Estas manifestaciones se van a presentar en el 15 al 30% de las personas que presenten migraña. Es importante destacar que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el AIT. Bien, la siguiente fase va a ser la fase de la migraña, que sería la fase que hablamos antes del dolor, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada o severa, que presenta náuseas y vómitos, fotofobia o fonofobia y que dura entre 4 horas y 3 días. Podemos ver en este gráfico que el momento de la migraña es el momento de máxima intensidad de dolor. Esta fase va a estar seguida, en la mayoría de los casos, por la postcefalea o resolución, que puede durar entre horas y días luego del dolor migrañoso. En este momento va a cesar el dolor, pero va a haber síntomas similares al pródromo. Las alertas rojas son características o situaciones que nos alejan del diagnóstico de la migraña y nos hacen pensar en patologías más graves. Estos pacientes, los pacientes que presentan estas características, tienen que consultar al médico. Estos casos van a ser inicio súbito o severo de cefaleas, cuando una cefalea empieza en mayores de 50 años y se hace frecuente, las cefaleas que tienen un inicio reciente, menor a 6 meses, cuando hay un empeoramiento o algún cambio en el carácter de la cefalea preexistente, cuando hay alteraciones en el examen neurológico, si hay antecedentes de neoplasia o HIV, si el paciente sufrió un traumatismo encefalocraniano reciente, o si se acompaña de algunas características, como por ejemplo fiebre, convulsiones, vómitos, o si la cefalea despierta en la noche o se agrava con el ejercicio. Bueno, antes de arrancar con el tratamiento farmacológico, es importante que primero entendamos bien la fisiopatología. Ante determinados estímulos, como cambios físicos, que puede ser cambios de temperatura, químicos como alimentos, puede ser chocolate, alcohol, lácteos, algunos fármacos como anticonceptivos orales, luces brillantes, estrés emocional o alteraciones en el ritmo del sueño, todos estos estímulos pueden desencadenar un desequilibrio en las estructuras neuronales que provoca una onda de despolarización neuronal, desde un punto fijo de la corteza que se va a expandir de forma radial. Este fenómeno se lo conoce como depresión cortical propagada, en la que hay una hipofunción transitoria de la corteza y se va a acompañar de cambios en la vascularización. En la primera fase va a haber una situación de hipoperfusión seguida de una fase de hipoperfusión mantenida. Estos cambios van a generar van a producir liberación de determinados factores como péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, sustancia P, neuroquinina A, glutamato, prostaglandinas. Todo esto va a ser liberado por fibras trigeminovasculares. Estas sustancias van a generar una inflamación de las arterias meningias de forma séptica y una vasodilatación de ellas. Se van a activar los nociceptores y a través del nervio trigémino se van a activar los núcleos del tronco que van a enviar aferencias a la corteza y de esta forma se va a percibir el dolor. Los objetivos del tratamiento van a ser disminuir el dolor y los síntomas vegetativos, disminuir la discapacidad, disminuir la necesidad de tratamiento de rescate, disminuir los efectos adversos, básicamente mejorar la calidad de vida. En esta pirámide podemos observar los diferentes niveles del tratamiento para la migraña. En la base vamos a ver las medidas higiénico-dietéticas y en el pico el tratamiento farmacológico. El tratamiento base son las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico siempre va a ser de gran ayuda, pero es importante mantener estas medidas para poder disminuir el número de episodios. Estas medidas van a basarse en evitar los estímulos que desencadenen la migraña y disminuir situaciones de estrés, descansar bien,
llevar una alimentación sana, realizar ejercicio físico, evitar ayuno prolongado y el cese tabáquico. Bien, el tratamiento farmacológico se puede dividir según el momento en el que administremos la droga. Tenemos el tratamiento farmacológico agudo, el preventivo y el adyuvante. Los fármacos para el tratamiento agudo, también se llaman fármacos abortivos, se van a tomar el momento que comienzan los síntomas de cefalea o el pródromo. Van a ser los AINES, paracetamol, triptanos, opioides, corticoides y ergotamínicos. La utilización de cada uno va a depender del momento y de la intensidad de la cefalea. Los fármacos preventivos se administran diariamente en la mayoría de los casos y son para disminuir el número de episodios de migraña. Se utilizan los antiepilépticos, los antidepresivos, bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes y nuevos tratamientos como la toxina botulínica y el erenumab. Los fármacos adyuvantes se van a utilizar para mejorar la biodisponibilidad, por ejemplo la cafeína, o para tratar síntomas asociados como las náuseas y los vómitos. Y ahora vamos a arrancar con el tratamiento agudo. Dijimos que para el tratamiento agudo usábamos AINES, paracetamol, y ahora vamos a enfocar en la parte de triptanos y ergotamínicos. Se utilizan solo para el tratamiento agudo y no sirven para la profilaxis. Los triptanos son la droga más utilizada para el tratamiento de la migraña, el fármaco agudo. La droga patrón que tenemos es el sumatriptán. Serían los fármacos de primera generación. Solmitriptán, naratriptán y L-triptán son fármacos de segunda generación. Estos últimos tienen mejores condiciones farmacocinéticas, con menores efectos adversos, pero suelen ser más caros y tener menos estudios realizados. Los triptanos van a actuar de dos formas. Van a ser agonistas del receptor de serotonina 1B y agonistas del receptor de serotonina 1D. Volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de la fisiopatología, dijimos que lo que ocurría en la migraña era que se producía una vasodilatación de arterias meningias y por otro lado la liberación de neurotransmisores nociceptivos. Entonces los triptanos van a actuar a esos niveles. A nivel del receptor de serotonina 1B va a producir vasoconstricción y a nivel del receptor de serotonina 1D va a bloquear la liberación de neuropéptidos proinflamatorios a nivel de las terminaciones nerviosas del espacio perivascular, produciendo un efecto antiinflamatorio. Respecto a la farmacocinética, el sumatriptán se puede administrar por vía oral y por vía nasal con una biodisponibilidad del 15%. También se puede administrar de forma subcutánea, con una biodisponibilidad mucho mayor del 97%. Tiene una vida media de 1 hora y media y un metabolismo hepático por la monoaminoxidasa A. Y se va a eliminar a nivel renal. El solmitriptán va a administrarse de forma oral o forma nasal con una biodisponibilidad del 40%, una vida media de 2 a 3 horas y va a tener metabolismo hepático en el cual se va a producir un metabolito activo que va a tener mayor afinidad por los receptores. Va a tener una eliminación renal y por heces, y luego el naratriptán se administra solamente por vía oral, con una biodisponibilidad del 70%, una vida media aún mayor de 6 horas, metabolismo hepático por CYP P450 y una eliminación renal. La vía nasal que se administra en sumatriptán y solmitriptán se va a utilizar principalmente para pacientes que tengan muchos vómitos y que no puedan utilizar la vía oral. Estos fármacos, los triptanos, presentan una respuesta oral a la migraña entre el 60 y el 70%. Los efectos adversos de los triptanos son generalmente menores y podemos encontrar parestesias, rubor, calor, quemazón, sudoración, náuseas,
dolor de cuello y mandíbula, una leve opresión precordial, somnolencia, astenia, y todo este conjunto de fármacos que acabo de nombrar se suele conocer como sensación triptánica, que se produce si la persona toma este fármaco por vía oral. En cambio, si el paciente lo administra por vía nasal, puede presentar un sabor amargo o por vía subcutánea inyectable, una irritación local. Los pacientes que presenten factores de riesgo coronarios pueden llegar a presentar vasoespasmo coronario, arritmias, isquemia miocárdica transitoria o infarto agudo de miocardio. Por eso, en la mayoría de los pacientes que presentan estos factores de riesgo, está contraindicado. Por ejemplo, pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial descontrolada, enfermedad vascular periférica y central, en migraña hemipléjica, que es un tipo de migraña bastante rara, o si hay insuficiencia renal o hepática, principalmente el naratriptán. Y es un fármaco de categoría C en el embarazo. Esto quiere decir que no hay estudios adecuados en embarazadas y los estudios que hay en animales mostraron efectos adversos en fetos o no se pudo demostrar que sean inocuos. Entonces, solo se pueden utilizar cuando los beneficios justifican a los posibles riesgos que puede provocar en este feto. Así que es categoría C. Los triptanos van a tener interacciones con los ergotamínicos, principalmente porque los dos van a producir vasoconstricción. Si un paciente está tomando un triptano, no puede haber tomado un ergotamínico 24 horas antes. O si tomó un ergotamínico y quiere tomar un triptano, tiene que esperar 6 horas. No hay que administrar triptano simultáneamente porque esto va a aumentar su concentración plasmática y aumentar sus efectos adversos. Y va a tener interacciones con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los IMAO, que son fármacos antidepresivos que lo que van a generar es un aumento de serotonina en la brecha sináptica. Estos dos nos pueden provocar o aumentar el riesgo de sufrir un síndrome serotoninérgico, que es un cuadro clínico muy grave, que lo van a ver más adelante, pero que se basa en tres cosas principalmente. En una hiperactividad autonómica con diarrea, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura, midriasis, alteración mental como agitación o confusión y alteraciones neuromusculares como temblor y clonus. Acá podemos observar una caja de migratriptán que presenta sumatriptán, 4 comprimidos, cuestan 1.765 pesos. Y no encontré una caja, pero también hay disponibilidad de tabletas que están combinadas con naproxeno. Bien, ahora vamos a comenzar con los siguientes fármacos que son de tratamiento agudo o abortivo para el tratamiento de las migrañas, que son los ergotamínicos. Estos fármacos se utilizaban mucho más en el pasado porque tienen menor costo que los triptanos y que otros fármacos, pero por la gran cantidad de efectos adversos que presentan y el hecho de que los triptanos tengan un efecto más específico, su uso disminuyó un montón y se limita solamente cuando los triptanos no son efectivos o fracasan. Y la respuesta a las migrañas de los ergotamínicos es menor que los triptanos. Estos van a presentar una respuesta de el 40 al 50%, comparado con los anteriores que vimos que tenían del 60 al 70%. Los ergotamínicos van a actuar a diferentes niveles. Por un lado son agonistas del receptor de serotonina 1B y 1D, son agonistas del receptor de dopamina y son agonistas del receptor alfa-adrenérgico. El mecanismo por el cual van a actuar en las cefaleas migrañosas van a ser el primero, es decir, por ser agonistas del receptor de serotonina. De esta forma van a actuar sobre la vasoconstricción y de forma antiinflamatoria, al igual que los triptanos. Pero los otros efectos que tiene a nivel de los receptores de dopamina y alfa-adrenérgicos van a producir efectos que no son los que estamos buscando, es decir, efectos adversos. A nivel de la dopamina,
va a provocar contracciones uterinas a nivel del receptor alfa-adrenérgico, va a producir vasoconstricción periférica. Respecto a la farmacocinética, la ergotamina se puede administrar por vía oral con una baja biodisponibilidad oral, es decir, del 1%. Por eso muchas veces estos fármacos se administran con adyuvantes como cafeína, que va a aumentar la biodisponibilidad. Presenta una vida media de 2 horas, metabolismo hepático por CYP3A4 y una eliminación biliar al 90%. La ergonovina es un fármaco que se administra por vía endovenosa, tiene una vida media de 2 horas, también va a tener metabolismo hepático por CYP3A4 y una eliminación biliar también. Es importante que recordemos que, más allá de tener una vida media de 2 horas, los ergotamínicos tienen una duración del efecto vasoconstrictor que dura 24 horas. Por eso habíamos dicho que la interacción con los triptanos era bastante peligrosa. Los efectos adversos que presentan los ergotamínicos van a ser causados por los efectos que hablamos recién. Respecto al agonismo sobre receptores de dopamina, va a causar náuseas, vómitos, dolor abdominal. También puede llegar a causar abortos en mujeres embarazadas porque aumenta las contracciones uterinas. A nivel de los receptores alfa, por la vasoconstricción periférica, va a producir parestesias, mialgias, vértigo, vasoespasmo coronario, ergotismo, fiebre de San Antonio y fibrosis retroperitoneal, pleuropulmonar y valvular en casos de uso crónico. Las contraindicaciones del uso de ergotamínicos son muy similares a la que teníamos anteriormente para el uso de triptanos. Sería cualquier patología en la cual tenemos una alteración de la vasculatura. Haber tenido un antecedente de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial descontrolada, enfermedad vascular periférica o central, migraña hemipléjica, insuficiencia renal o hepática y en el embarazo, porque son categoría X. La categoría X quiere decir que se realizaron estudios en humanos o en animales y que se demostró que había anormalidades o riesgos para el feto. Y como los riesgos sobrepasan el beneficio potencial, está contraindicado en embarazadas. Bien, la fiebre de San Antonio o ergotismo es esta patología muy fea que se produce cuando hay altas concentraciones en sangre de ergotamina o cuando, o sea, por alto consumo de fármaco o cuando se administra fármacos ergotamínicos junto a inhibidores de su metabolismo, como puede ser un ejemplo con el ritonavir que se utiliza para el tratamiento de HIV. Esta concentración aumentada de ergotamínicos a nivel plasmático nos va a producir una vasoconstricción periférica y nos va a dar una clínica de frialdad, parestesias, dolor intenso, ausencia de pulsos, trombosis gangrena, que nos puede llevar a autoamputaciones de miembros inferiores o de miembros superiores. Así que es muy importante recordar que no hay que administrarlos con fármacos que inhiban el CYP, como el ritonavir, que lo vieron en la clase de HIV. Los ergotamínicos van a tener interacciones con fármacos que provoquen vasoconstricción, como triptanos, nicotina, beta bloqueantes. Con fármacos que inhiban el CYP3A4, como dijimos recién, porque aumenta la concentración, aumenta su efecto y sus efectos adversos. Y también va a tener interacciones con los inhibidores de la recaptación de serotonina y los IMAO, que son los antidepresivos que nombramos anteriormente, aumentando el riesgo de síndrome serotoninérgico otra vez. Acá les puse el Migral, que como pueden ver tiene ergotamina, cafeína para aumentar la biodisponibilidad y metoclopramida para actuar sobre las náuseas y los vómitos, y dipirona. Como ven acá, esta cajita tiene 50 comprimidos recubiertos y miren la diferencia de precio.
con los triptanos que venían menos y salía más. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo va a estar indicado en determinadas situaciones, en pacientes que tengan una alta frecuencia de una alta intensidad o duración, es decir, una frecuencia mayor a 2 por semana o una duración que dure más de 3 días seguidos. En situaciones en las que haya fracaso, contraindicaciones, efectos adversos o abuso de los medicamentos agudos, en migraña hemipléjica o cuando es por preferencia del paciente. Siempre hay que evaluar en el momento de elegir el tratamiento preventivo las comorbilidades que tiene el paciente, si está en edad fértil, porque hay algunos fármacos que están contraindicados en el embarazo, el precio del fármaco y la medicación habitual según las comorbilidades que tenga. Estos fármacos que vamos a ver a continuación, los preventivos, no es que hacen efecto como los anteriores que vimos en un corto periodo de tiempo. Estos fármacos hay que comenzar a administrarlos y esperar alrededor de 4 a 6 semanas para que comiencen a actuar. Hay que reevaluarlo periódicamente y iniciar con bajas dosis e ir aumentando progresivamente hasta obtener una respuesta. Entonces, como dijimos antes, los fármacos preventivos van a ser los antiepilépticos, los betabloqueantes, antidepresivos y bloqueantes cálcicos. Pero no todos los que están dentro de estas categorías van a actuar efectivamente contra la migraña. Dentro de los antiepilépticos, los que presentan un grado de recomendación A es el topiramato y el ácido valproico. Dentro de los betabloqueantes, los que presentan el grado de recomendación A es el propranolol y el metoprolol. Dentro de los antidepresivos va a estar la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, pero los antidepresivos que habíamos visto antes, que son los más utilizados actualmente, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, no demostraron eficacia ante la migraña. Y en el caso de que ninguno de estos fármacos sea eficiente, podemos administrar un bloqueante cálcico como la fluramicina, que es cuando no responde a ninguno de los anteriores. Y ahora llegamos a la última parte de la clase. Tenemos nuevos tratamientos preventivos, que van a ser la toxina botulínica y anticuerpos monoclonales. La toxina botulínica se va a utilizar principalmente en migrañas crónicas refractarias a los tratamientos convencionales cuando tiene contraindicaciones o efectos adversos. El mecanismo de acción va a ser que va a inhibir la liberación de neurotransmisores nociceptivos desde las terminaciones nerviosas presinápticas. Como se acuerdan de la fisiopatología, habíamos dicho que había liberación de sustancias nociceptivas. Bueno, la toxina botulínica lo que va a hacer es inhibir su liberación. Y se va a administrar. Viene una ampolla en la cual vamos a administrar por vía subcutánea cada 12 semanas en 31 puntos fijos en la cabeza y en el cuello. Acá podemos observar que se administran en la zona frontal, corrugador, el prócer, en la región temporal, occipital, en el trapecio, en el paraespinal. Y los efectos adversos que puede presentar la toxina botulínica van a ser dolores en el cuello, debilidad muscular, tosis, mialgias. Y este tratamiento cuesta 31.000 pesos, es decir, que cada 12 semanas el paciente se va a tener que comprar la ampolla en la que se pueden dar estos 31 puntos fijos en la cabeza. Otro tratamiento es el erenumab, que es un anticuerpo monoclonal humano contra el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que era uno de estos neurotransmisores que provocaba el dolor. Se administra de forma subcutánea y mensual. Acá podemos ver esta lapicera recargable que viene de 70 miligramos o de 140 miligramos
y se va a tener que administrar en el brazo, en el abdomen o en los muslos. Y hay que colocarlo de esta forma, en 90 grados, hacer clic en el extremo superior y mantenerlo presionado por 15 segundos. Una vez que esta ventana se torna de color amarillo, significa que todo el contenido ya se pudo, o sea, ya se inyectó. Bien. Y esta lapicera cuesta alrededor de 34.000 pesos. Sería una aplicación por mes, así que es un tratamiento bastante caro. Y los efectos adversos van a ser principalmente afectaciones en el sitio de inyección. Entonces, las conclusiones de la clase van a ser que la migraña es una patología frecuente que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. La base del tratamiento van a ser las medidas higiénico-dietéticas y los fármacos, dependiendo de la, la frecuencia, la intensidad de las cefaleas que presenta el paciente y la decisión de él si quiere hacer un tratamiento en el momento que tiene las cefaleas o hacer un tratamiento preventivo para disminuir el número de episodios. Por otro lado, tenemos a los triptanos y los ergotamínicos, que eran los fármacos para el tratamiento agudo, que van a actuar sobre la vasodilatación y la liberación de neurotransmisores nociceptivos. Y tenemos a los nuevos tratamientos, que son prometedores, pero que no son accesibles para la mayoría de la población. Acá tienen la bibliografía y cualquier duda que tengan me pueden enviar un mail ahí. Muchas gracias.